Suseli creyó que entrar a la Biblioteca del Vaticano era imposible. Sí, lo dudé un montón, porque considero que no todos tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de poder manejar diferentes investigaciones y tener el privilegio de poder entrar y pues tener acceso a información que es de suma importancia para nosotros. Tenemos que tener en cuenta que pues manuscritos y todos los libros que están en la biblioteca almacenados pues están en diferentes idiomas, claro, que creo que también es un impedimento para que podamos nosotros tener el acceso a esta información. Bienvenida. Muchas gracias, igualmente. Nuevamente en el podcast, y para mí es un gusto poder abarcar un poquito más de esa trayectoria tan amplia que es la suya. Y ahora, pues, como toda una persona que sigue investigando, que tiene conocimientos y que quiere seguir aprendiendo. Hoy el título es simplemente conocer un poquito más sobre lo que he estado investigando y las formas que ha podido tener, los recursos que ha tenido, que creo que es uno de los, tal vez de los 3 más grandes que existen en la faz de la Tierra, ¿no? De las 3 bibliotecas que son de lo mejor que podemos decir. Creo que son 85 kilómetros. Sí. Pero ¿cuál es la experiencia? Wow, considero de que para poder entender un poquito de esto también tendríamos que hablar un poquito del origen, ¿verdad? De por qué nace todo esto. Pues básicamente hace como aproximadamente unos 5 años atrás o 6, pues les había comentado en el podcast anterior, ¿verdad? De que me llamaba mucho la atención la investigación, y pues en uno de estos viajes se dio la oportunidad de ser parte o colaboradora de un grupo de investigación en Ecuador, con el cual pues se han estado desarrollando algunas investigaciones, y entonces desde ahí pues se originó más las ganas de poder pues buscar información, ¿no? Claro. Y dentro del centro que manejo pues tenemos casi 6 o 7 investigaciones. Una de ellas ya fue presentada a varios países de Europa, ¿verdad? Que gracias a Dios pues ha sido bien aceptada, ¿verdad? Los puntos y todo. Y pues esta sale por la culpa de Víctor Frank, ¿verdad? Porque pues yo me estoy especializando en cada una de las escuelas. Como siempre lo he dicho, pues yo lo que quiero es traer lo mejor para Sololá. ¿Por qué? Porque considero que los pacientes necesitan estar también en las estrategias, ¿verdad? Conocer estrategias y poder llegar así a conocerse ellos mismos y poder entender parte del proceso. Hace como un año aproximadamente pues fui invitada para poder especializarme en la escuela de Frank, y pues ahí nos empezaron a comentar, ¿verdad? Muchas situaciones de lo que él había vivido. Básicamente pues él fue sobreviviente del Holocausto, ¿verdad? Segunda Guerra Mundial, y pues él hablaba sobre el sentido de la vida. Cuando empezamos a analizar un poco más a profundidad su teoría, pues empiezan a salir más ideas. Pero dentro de las investigaciones que le menciono, ya estábamos nosotros abordando básicamente la investigación que fuimos a ampliar un poco más a la Biblioteca del Vaticano. Le voy a ir diciendo cómo se llama, perdonen que saque mis apuntes, pero no todo se me queda. Es un poco difícil con la cantidad de información. Puchis, es que, ay Dios, le digo yo, fíjese que básicamente la investigación se llama o se denominó Mente, Cerebro y Escritura, un enfoque científico y teológico, ¿verdad? Cuando hablamos de escritura nos referimos a los manuscritos, claro, nos referimos a todo lo que tenga que ver con religión o con espiritualidad. Entonces, básicamente ya uniendo la teoría de Frank, la teoría básicamente del manuscrito, espiritualidad y todo, pues da origen a esta investigación, ¿verdad? Claro. Me llama muchísimo la atención porque me dice esa unión, pero estamos hablando de que esta unión, usted con la información que tiene, podríamos decir que tiene cierta actualidad o es algo nuevo que se está investigando. Pero llegar a esta biblioteca, llegar a ver manuscritos de donde se centraban con monjes o algo más a profundidad, que posiblemente lo traducían más como algo espiritual, sí, entendiendo al cerebro de una forma espiritual. Totalmente. ¿Cómo es esa fusión?
es impresionante, como le decía, ¿verdad? Le voy a seguir relatando parte de cómo se inició todo esto. Entonces, ya teniendo información de las teorías, ¿verdad? Usted sabe que uno es curioso y entonces uno estaba de busque información. Entonces, lo que yo hacía era pues estar investigando, estar leyendo para obtener esta información que hasta cierto punto pues me arrojara datos que sí o sí lleguen a ayudar a la persona, porque, o sea, yo me quiero centrar en eso, ¿verdad? Tenemos una teoría que ha estado desde hace mucho tiempo, está básicamente los manuscritos, la Biblia, que también ha sido de mucho tiempo, y yo considero que tenemos estas herramientas para poder entenderla, comprenderla y crear nuevas herramientas que se centren en la persona. Aquí vamos a obviar, yo voy a hablar aquí básicamente de espiritualidad, no de religión, ¿verdad? Porque son dos temas diferentes y muchas veces las personas piensan que ya con este tipo de intervención uno va a estar como en la situación de querer decirle, es que usted tiene que creer en Dios y cosas así, cuando realmente la misma ciencia en cierto punto no nos deja, ¿verdad? Pero ha sido bien interesante porque hemos encontrado o hemos básicamente obtenido información que nos está dando detalles bien importantes, ¿verdad? Y le menciono a Frank básicamente porque, bueno, desde hace mucho tiempo yo tenía como la necesidad de poder estudiar un poquito más a profundidad la Biblia, pero cuando uno empieza a leer se da cuenta que existe también la Torah, ¿verdad? Y que existe el Corán. Cuando hablamos un poquito de la Torah, básicamente es la religión judíos, básicamente, ¿verdad? Los que se encargan de poder transmitir básicamente las lecciones o el aprendizaje que ellos van teniendo, ¿no? Y cuando hablamos del Corán, pues básicamente son los musulmanes. Y cuando hablamos de la Biblia, hablamos de toda la religión católica, ¿verdad? Y entonces, bueno, en esta experiencia que se tuvo, pues básicamente yo lo único que le pedía a Dios era, Dios, si realmente esto es lo que tú quieres que yo pues esté teniendo información o que yo busque información, pues dame una señal, ¿verdad? O que se haga tu voluntad y no la mía. Siempre ha sido así, y de la nada, pum, caigo a las manos de una persona que vive en comunidad de musulmán, y entonces me dio una introducción de cómo son los musulmanes y cómo ponen en práctica básicamente las enseñanzas del Corán, ¿verdad? Claro. Y básicamente personas relacionadas al judaísmo también, ¿verdad? Entonces es una fusión de información, wow, bastante amplia, bastante interesante, y que realmente todos se centran solo en una cosa, ¿verdad? La fe en creer en Dios, ¿sí? Y entonces eso fue bastante interesante. Yo creo que es de conocer un poquito de historia también, de formar parte de las investigaciones que usted puede realizar, y que hoy por hoy creo que tomarse el tiempo y tratar de invertir este tiempo en este tipo de investigaciones para tener qué resultados, para buscar qué punto, a dónde quisiera llegar, o entre paréntesis, llegando a esta experiencia de tener 3 partes espirituales, tener por ejemplo, estando en el Vaticano, sé que no solamente hay historia de religión, sino que de tantísima historia, pero centrado en algo, porque no habría tanto tiempo. Pero platiquemos de cuánto tiempo pudo estar y cuánto tiempo tiene la chance de volver para poder continuar. Creo que solo ingresando a la biblioteca del Aroma es la primera impresión de la biblioteca, pero cómo hacer y aprovechar, cómo como neuropsicóloga logró mantener esas palpitaciones a un ritmo normal y centrarse en lo que necesitaba. Claro, mire, es bien interesante porque yo realmente, todo esto fue como un sueño, que realmente todavía estoy así como, despiértenme, ¿va? Porque considero tener el privilegio de estar dentro de este emblemático lugar, ¿verdad? O sea, nosotros lo mirábamos en History, Discovery, yo soy muy fan de ver documentales, y entonces era así como la biblioteca de no sé qué, guarda tal secreto y que no sé cuánto, ¿va? Y entonces a uno le van alimentando como la idea de, tengo que ir a ver realmente
realmente si eso está pasando allá, ¿no? Y esa palabra de los secretos de la biblioteca, el Papa Francisco tuvo que cambiar el nombre para poder no alimentar tanto ese misterio, ¿verdad? Pero bueno. Totalmente, sí, ajá. Y es bien peculiar, ¿no? Porque le comentaba a mis papás, a mí me hubiera gustado vivir esa experiencia con ellos realmente, ¿verdad? Porque todo inició por un reconocimiento allá, ¿no? Uh-huh. Pero yo ya llevaba como los planes de tengo que ir a hacer esto, o sea, no voy a ir solo por un reconocimiento y me regreso a Guatemala, sino yo tenía como diferentes planes de poder llegar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo ya había perdido las esperanzas, porque, o sea, yo ya había mandado la información y no recibía ni un correo de lectura, nada, y yo, ay Dios, me fui de Guatemala y yo todavía decía, bueno Dios, que se haga tu voluntad y no la mía, pero entonces yo ya fui craneando qué iba a ir a hacer, ¿verdad? O sea, no se podía entrar. Turística no se podía perder. O sea, no había problema, yo dije, no se puede entrar, pues no será este año, va a ser el otro, ¿no? Claro. Y lo más tranquila del mundo, cabal, tomando un tren de donde yo estaba para Roma, cuando ¡pum!, llega el correo. Pero realmente ni le puse atención para usted, o sea, llegó el correo y así como, saber, y seguía en el tren, pero de ahí como que hizo clic mi cerebro y entonces volví a regresar. Sí, esto es importante, ¿no? Y entonces cuando veo, me decían que tenía autorización de entrar 5 días. Ajá. Estábamos hablando del 15 de diciembre al 20 de diciembre. Y yo me estaba trasladando hasta el martes, si no mal recuerdo, que era como... Ay, no recuerdo la fecha del martes, la verdad. Pues le quedan pocos. Que sí, eran pocos días, ¿no? Pero, o sea, así era el trayecto que yo tenía, ¿no? Entonces fue así como, wow, increíble, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue llamar a mi mamá, a mi papá, contarles, ¿verdad? Así como, miren, lo logré, voy a estar adentro, ¿no? Voy a entrar. Y entonces yo así como que, ¿qué hago, no? El día miércoles que yo ya estaba en el Vaticano, pues había organizado, básicamente había gestionado el poder estar en una audiencia general con el Papa. Uh-huh. Entonces estuve ahí con él y todo, pero yo, o sea, manojo de nervios, ¿no? Porque, encontré a varias personas que se volvieron como compañeros de viaje, ¿verdad? Y entonces me consultaron, entonces yo les comenté y también ellos sorprendidos, porque me decían, tenés una gran dicha de entrar a la biblioteca, ¿no? O sea, ya tenés planes y todo. Y yo, sí, yo ya tengo todo planeado de cómo va a ser, ¿verdad? Pero había una parte de mí que todavía no se la creía. Claro. Al día siguiente, que fue jueves, eso nunca lo voy a olvidar, pues básicamente ya yo me cambié, me levanté temprano, me bañé, desayuné y todo, y vámonos, ¿no? Y entonces ya al llegar al Vaticano fue así como, bueno, ¿ahora dónde voy? Porque no es que le manden a usted la instrucción de, bueno, tiene que ir aquí, o cosas así, ¿no? Entonces claro. Usted a buscar, ¿verdad? Y la logística de acceso es distinta, ¿no? Es totalmente diferente. Solo, entiendo yo, lápiz y un cuaderno. Sí. Y no computadora, a menos que esté... Fíjese que sí se puede. Pero la tienen que revisar. Sí, todo, porque son básicamente bastantes estrictos para poder entrar, no fotos. Está resguardada. No nada. ¿Por qué? Por el material. Tal vez no tanto porque se tenga muchas situaciones escondidas, sino por el tipo de material que le entregan a usted. Porque, tengo la experiencia increíble cuando llegaron los manuscritos a mi mano, o sea, a mis manos. Yo no sabía si llorar, no sabía si de verdad empezarlos a ver, no sabía que, o sea, estaba así como en shock, porque, o sea, tener parte de la historia es impresionante. Claro. Es impresionante. Y no estamos hablando de unos cuantos años. No. ¿Qué manuscritos fue? Wow, o sea, de esta información puedo hablar muy poco, porque yo firmé un contrato. Por la investigación que están realizando. Sí, fíjese. Y tampoco puedo sacar mucha información de esto, porque básicamente cuando entramos como investigadores se firma de no poder sacar nada sin autorización de ellos también, ¿verdad? Entonces, básicamente los manuscritos que yo le puedo mencionar que tuve fueron manuscritos de Tomás de Aquino, ¿sí? También el de Platón. O sea, ese fue así como, Dios, sí, es impresionante. Cada uno de sus... Wow, ajá. También tuve un fragmento de la Biblia de Etiopía. También tuve un capítulo o un fragmento del libro de Enoc. Y ¿Qué fragmento fue? Fíjese que básicamente fue un fragmento en donde nos explicaba
¿verdad? La creación o básicamente lo que estaba aconteciendo en ese momento en la tierra, ¿verdad? Básicamente cuando empezamos a leer un poquito de Enoch, empezamos a entender de que en su escrito él habla básicamente de gigantes, de ángeles, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, o sea, esto es bien increíble porque yo pensé, ¿no? O sea, mi cerebro pensó así como, el libro de Enoch no está dentro del Vaticano porque es algo que no está como confirmado o aceptado por la iglesia, ¿no? Claro, bueno, creo que sí está dentro de, pero no en total, porque sí hay algunos argumentos. Excelente. Pero... Bueno, y entonces yo dije, no, pero la idea que llevaba yo es que no lo vas a ver, porque aquí no te lo van a dar. Esa era la idea que yo tenía, ¿no? Y ahí está. Y ahí está. Claro. Y así como, entonces es mentira lo que dice History. Nada, eso es mentira. No. Sí, entonces fue así como, wow, qué increíble tener toda esta información, ¿verdad? Sí, como le digo, no es que se lo cuenten o que digan de como los libros que nosotros podemos leer de Enoch, que obviamente son versiones que se han traducido, que están hasta el momento y que uno por cultura general los ha leído. Pero no es lo mismo ese manuscrito al libro que yo pueda tener aquí con alguna editora, ¿verdad? Total. Entonces, aún uno buscando. Pero sé también de que entrar a la Biblioteca del Vaticano es en dos partes. Un viaje en el tiempo, completamente, y también un punto de tecnología avanzadísima. Sé que hasta el momento están utilizando tecnología de la NASA para todos estos tipos de manuscritos, tener acceso digital en línea a cualquier hora. ¿Se imagina eso? Total. En algún momento. Para los que nos gusta investigar, regresar y vamos, pero ¿en qué idiomas, no? No, y fíjese que lo más interesante es que uno queda choqueado. En el caso mío, yo quedé choqueada porque básicamente los manuscritos están en ge'ez, que sería la Biblia de Etiopía. También están en hebreo, en arameo, que es uno de los lenguajes como más antiguos, ¿no? Y es como, sí, totalmente, ¿verdad? Y tenerlos, o sea, así enfrente es como el cerebro dice, no, mejor me voy, o sea, no entiendo nada, ¿no? Pero ya cuando se le baja a uno la emoción es como, no, ya venís a investigar, empezá a escribir, claro. Empezá a buscar, empezá a orientar tu investigación y entonces ya uno se emociona tanto que no se siente el tiempo. O sea, yo tenía todo el día para estar en la biblioteca. Claro. Todo el día para poder estar ahí, pero ni sentí el tiempo. O sea, cuando vi, ya eran las 5, 4, entonces ya era hora de retirarnos, ¿verdad? Ajá, y al otro día pues teníamos todavía el chance de poder entrar, ¿verdad? Porque teníamos aproximadamente 4 días para poder estar ahí y pues ya por los planes que se tenían también y los vuelos que se tenían que ir haciendo, pues ya también me tuve que retirar de ahí. Comprendo. Digamos que con lo que ha dicho, tantas investigaciones y tanto misterio que a veces se le puede dar alrededor de la Biblioteca del Vaticano. Por ejemplo, la palabra secretos. Entonces, era por algo privado y algo que es del Vaticano, por ejemplo, que ya lo cambió el Papa Francisco. Y también está, no sé, me gustaría saber, de pronto, si tuvo acceso a esa parte del búnker, que son libros que sí están resguardados bajo cualquier amenaza. Totalmente. Fíjese que la biblioteca es muy grande, demasiado grande. Entonces, cuando yo llegué, básicamente me entraron, ¿verdad? Y era como, ven, ponte, quita, ponte y así, ¿no? ¿Por qué? Porque me tenían que sacar un carnet. Es el que está acá. Yo tengo para presumir, no lo puedo enseñar. Yo sé que no lo puedo enseñar, pero la cámara está del otro lado. Sí, esta no. Por favor. Pero es así, matrícula E. Ajá. El número. Ajá. Y Biblioteca Apostólica del Vaticano. Ajá. El nombre, el sello. Y ahí está el código de acceso. Y el código de acceso. Sí. ¿Y cuándo vence? Pues espero que, pues lo que yo estaba leyendo es que tengo que renovar cada año. ¿Ah, sí? Ajá. Porque sabía que se dan por 15 días, por 15 días, ajá, pero es dependiendo el tipo de investigación. Ajá, entonces la idea es poder tener o seguir manteniendo el contacto con ellos directamente para poder seguir pues teniendo el acceso de entrar y poder darle más
amplitud a la investigación, ¿verdad? Porque realmente Claro. eso es lo que se quiere, eso le digo a mis papás, ¿verdad? Que pues ahora se tuvo acceso a cierto tipo de manuscritos, pero ciertamente uno quiere seguir buscando, ¿verdad? Y poder encontrar como más información que sí o sí pues le haga soporte o tengamos argumentos para poder apoyar a las personas. Con su pregunta, no logré entrar porque tengo que tener otro permiso para poder entrar a este tipo de zonas, ¿verdad? Claro. Porque como usted dice, o sea, son zonas que son demasiado seguras y pues uno ve la biblioteca así grandota y uno dice, me voy a ir para allá, me voy a ir para allá. No, o sea, porque cuando a usted, o sea, usted entrega la investigación, porque yo tuve que entregar mi investigación, yo quedé con un expediente allá, ¿no? Entonces, ya la investigación, ellos deciden básicamente a qué área podemos ir, Claro, ¿sí? Y aparte de- de usted pide o usted solicita también, ¿verdad? Que ellos le puedan dar el chance de llegar a manuscritos. Por el tipo de investigación que yo estoy haciendo, pues yo solicité llegar al área específica, manuscritos. Y también pues estaba en el área de papiros, ¿verdad? Y entonces fue así como bien interesante porque decía yo, yo puedo ir a agarrar uno de ahí, ¿verdad? Sí, usted lo puede ir a traer, pero o sea, hay normas como para poder leer, no es como que la típica biblioteca de que solo jalo un libro, me voy a sentar y a leer, no, o sea, usted tiene que ir con una persona, bueno, ni con una persona, Y sino... que están como estantes, ¿no? Exacto. No están al aire libre, no están como para apreciar nada más. Y con eso es más que suficiente. Sí, entonces es bien interesante porque a mí me encantó cómo ellos pues básicamente nos orientaron a obtener toda esta información, porque nosotros teníamos que hacer uso de una biblioteca, de una computadora, perdón. Entonces ya usando la computadora nosotros pedíamos el libro, pedíamos, el manuscrito, pedíamos qué tipo de folio, o sea, teníamos que sacar todo esto y entonces ya se los entregábamos a ellos, bueno, ni se los entregábamos, la computadora, pum, se los mandaba y entonces ya ellos, esto es para ella y con la hojita, ¿no? Aquí está, y aquí está, y entonces no era como que, me sacaban los 5, yo me llevaba los 5, como básicamente lo hacemos, ¿no? Claro. No era así, o sea, usted solo se puede llevar uno, Y se va a eso. sentar, Y ¿verdad? espera que le llegue la información. A leer, termina, lo va a dejar y puede agarrar el otro Sí, pues. por el tipo de material que se tiene. Entonces fue para mí una de las experiencias más increíbles que pude tener el año 2025. Para cerrar perfectamente bien. Súper bien, no, excelente. Y ahora, esta investigación que está realizando está en proceso. Sí. ¿Qué encontró en el Vaticano? Que sé que no podríamos llegar a detalles de lo que ustedes están investigando en sí, pero en comparación, ¿cómo se puede entender cómo ellos antes, desde su carrera, desde su punto de vista, cómo ellos antes nos llevaban cierta ventaja, siento yo? Un montón. Un ¿Verdad? montón. Sí, yo pienso, mire, todo esto, como usted decía, es parte de poder sentarnos, analizar y poder llegar como a un poquito más profundo. ¿Por qué? Porque por eso le mencionaba yo a los personajes que han sido como muy sonados en la psicología, Frank, Freud, Adler, ¿verdad? Jung, hemos tenido cierto tipo de escuelas con ellos y ciertas teorías están avaladas científicamente y ciertas teorías no. Claro. Entonces, cuando, por ejemplo, empezamos a hablar de ellos al final van como al centro de uno mismo. Pero cuando usted se va a la filosofía, vamos a hablar con, ¿qué le digo yo? Platón, Sócrates y todos estos cuatíos, es bien interesante, porque todos ellos hablaban de eso muchísimo antes. Claro. O sea, ellos hablaban de el cómo lograr conocerse, ¿verdad? Pero no de la manera romántica de la cual estamos hablando ahora, porque ahora es como una moda hablar de voy a sanar, ya no sé qué, no sé cuánto, y yo siempre se los digo, o sea, no es pensar en eso, sino realmente es trabajarlo. Porque yo bien puedo venir y decir, yo ya sané, yo no sé qué, pero realmente no lo he trabajado. Claro. Y ellos hablaban, se sentaban, hablaban de cómo poder, o sea, mejorar cierto tipo de aspectos, ¿no? Entonces, cuando ya vamos a como que a ordenar todo, yo traigo un chirmol en mi cerebro, se los prometo, porque lo que quiero es como que hablar un montón y no sé ni cómo estructurarlo, ¿sabe? Porque es muchísima información. Exacto, porque solo con el tema de la filosofía estoica, ahí nos podemos quedar
Dios. Y abarcar hasta el punto de cerrar, ¿no? Es y impresionante. la inclusión que está hasta el actual con lo católico. Pero sí. si caemos en este punto de, sí, hay gente, hay teorías, hay filosofías que han trabajado en sí mismos, Ajá. sin tener la tecnología que hoy tenemos. Claro. Con la resonancia, conocer nuestro cerebro de más manera. Era una profundidad interior para poderse conocer. Totalmente. Y de mejor forma. Pero ahora viene la fusión, ¿no? Es como que, es lo que viene como que tratando usted de acoplar en sus investigaciones y así poder ayudar a pacientes. Totalmente, porque por eso le mencionaba, ¿verdad? Un poquito sobre la Segunda Guerra Mundial, porque básicamente los psiquiatras y los neurólogos que estuvieron dentro de todo esto, les voy a mencionar mucho a Frank, porque es lo que tengo ahorita aquí en el cerebro, porque por lo mismo, no, porque es lo que estoy uniendo con todo. Me imagino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También Freud, pero es que Freud porque él fue el primero que empezó a utilizar la herramienta de la hipnosis y la hipnosis él ya no la siguió trabajando. Entonces, cuando usted va a buscar información y se mete a buscar, aparece que el Vaticano o sea, sí aprueba la hipnosis como herramienta de terapia o de intervención más que todo, ¿verdad? Entonces ahí fue donde también mi cerebro hizo clic, o sea, ¿qué está pasando aquí? Es interesante. Bueno, yo no sabía que no la probaba. No, la hipnosis básicamente es una herramienta que es como muy profunda, pero ha estado como mucho en situaciones de investigación. Pero Freud en algún momento, no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Yo me imagino, saco mis propias conclusiones, que él se dio cuenta de algo que o era manipulable o que no se podía como controlar, ¿no? Porque cuando usted usa esta herramienta, las personas no es que se queden, atrapadas en el tiempo. No, simplemente... Pero pueden tocar ciertas sensibilidades. Totalmente. O sea, sí. Hasta de subconscientes. Un montón de cosas. Y ahí ya es más serio el asunto. Totalmente. Yo creo que para hablar de... es también otro podcast, ¿no? No, ya te vamos como dos. Un montón, en serio, una vez, vaya apuntando. No, pero por eso le digo, para poder explicarles un poquito más sobre las investigaciones, hay que tocar como los orígenes, claro, ¿no? Totalmente. Y entonces, ahí hizo clic mi cerebro y ya después fue así como, ahora vamos a hacer una fusión, ¿sí? Neuropsicología, vamos a hacer una fusión de las áreas que básicamente el ser humano va desarrollando para ser integral, ¿sí? Y pues ya herramientas que tenemos. Entonces vuelvo a repetir, para mí una herramienta muy importante considero yo que es la Biblia, el Corán y la Torah. ¿Por qué? Para usted las tres. Sí, ¿por qué? Porque ahí hay lecciones que sí o sí nosotros tenemos que comprender, porque recuérdese que muchas veces la Biblia no es que diga van a caer estos y todo y ¡pum! Se vaya a cumplir, no, sino que muchas veces está escrito como en parábolas que nosotros tenemos que entender, o sea, ¿cuál es el mensaje realmente que quieren darnos a través de esto, no? Vuelvo a repetir, no es como para convertir a las personas, sino para que podamos empezar a reflexionar de lo que leemos y totalmente ponerlo en práctica, porque realmente si no lo ponemos en práctica, yo puedo estar hasta 10 horas leyendo la Biblia y sigo igual, pues, ¿me entiende? Y luego ya pues lo que se hace es como un análisis interdisciplinario que quiere hablar de neurociencia y que quiere hablar básicamente de la Biblia. Cuando hablamos de estos dos, se quiere hacer una relación con los pacientes. ¿Por qué? Porque queremos entender procesos cognitivos, queremos entender procesos emocionales y queremos también entender procesos conductuales, ¿verdad? Y esto, ¿por qué? Porque lo que se pretende básicamente es integrar conocimientos científicos y espirituales para promover intervenciones clínicas y sociales que puedan favorecer el bienestar, la resiliencia y el desarrollo integral de la persona, ¿verdad? La Biblia ha sido una guía básicamente espiritual y ética durante muchos años, ofreciéndonos enseñanzas sobre el comportamiento, el autocontrol, la resiliencia y el bienestar emocional también, que considero yo son puntos muy importantes. Por eso le decía yo, o sea, no es venir a abrir la Biblia y solo leerla y ahí se quedó, no, o sea, es analizar, es interpretar, y recuérdese que todos nosotros interpretamos de diferente manera. Yo siempre se los he dicho que para poder entender tenemos que ir a los orígenes, y por eso es como, bueno, nosotros hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero o sea, nosotros no estuvimos allá. Claro. Y entonces para entender un poquito de esto tendríamos que ir
estar ahí, sí, y o conocer por lo parte menos, de la historia de él, ¿verdad? Exacto. Entonces lo mismo pasa con la filosofía, lo mismo pasa con todo lo demás, claro. ¿verdad? Entonces también la neurociencia moderna, ¿verdad? Permite estudiar científicamente como ciertos pensamientos, la ciencia básicamente y las prácticas también que nosotros podemos incluir en las actividades tanto cerebrales y en los procesos cognitivos, ¿verdad? Que considero yo que ahí es donde es el clic de todo lo que se quiere lograr con esta investigación. Estoy entendiendo por qué el libro de Enoch fue uno de sus puntos a referencia. Sí, es interesante. Sí. Sí, como le digo, o sea, el poder tener todo esto, el apoyo para mí de la comunidad del Vaticano es para mí muy importante, porque lastimosamente yo se lo mencionaba anteriormente que Guatemala o Sololá no apuesta a este tipo de investigaciones, ¿sabe? Y entonces el que nos cierran las puertas, yo no tengo, o sea, en contra de ningún tema que sea investigado, pero que se le dé el seguimiento, porque yo considero que la investigación puede llegar a transformar la comunidad entera, pero nadie le apuesta a esto. Totalmente. Y el día que yo recibí ese correo donde aprueban o donde le dicen sí a mi investigación, a la gran, yo me sentí puchicas, o sea, en otro mundo. ¿Por qué? Porque o sea, sí, total, o sea, yo así como, Dios, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué? Porque como alguien de afuera se tiene que dar cuenta de lo que podemos hacer aquí adentro. Bueno, es eso lo que le lleva a la investigación, porque digamos que en el momento sabemos que los recursos limitados en alguna forma y que uno puede, no sé, rebuscar y buscar. Pero ¿qué le puede a uno animar? A mí me encantaría que este podcast, si hablamos de Enoch, y si nunca lo han leído, pues léanlo. Libros que forman parte y el porqué o el contexto de por cómo entender la historia. Si hablamos de la Biblia, sí, pero de por qué la palabra Biblia y de dónde viene y por qué y cómo reunieron estos documentos y quién fue el encargado de, pues los animamos a que puedan leer. Y solo leyendo. Bueno, y la inteligencia artificial podría ayudar un poco, porque... No, fíjese que la inteligencia artificial es, si lo sabemos usar. Claro. Porque es una herramienta que incluso ahorita en neurociencia la están usando mucho y algo que me dejó súper sorprendida fue el sudario de Turing. Porque la neurociencia está descubriendo cosas, la neurociencia está descubriendo cosas a través de la IA. Que no se han visto en el manto. Entonces es impresionante. El problema es que yo considero que no tenemos la orientación para poder usarla. Cierto. Porque es de mucha ventaja tener la IA. Es de mucha ventaja y también conocemos que no tenemos el acceso como el que tienen los demás. Total. Porque nuestra IA, le hablamos y al rato se confunde y le dice a uno, perdón, es que celular se escribe con T. Y yo, no, perdón, sí, me equivoqué. Y realmente no sé si la ha probado o no, pero a veces suele ser un eco. Cuando es como un mensaje directo que uno quiere y se va alimentando. Y es un eco nada más, la IA. Pero en investigaciones, sí, obviamente, si yo quiero algo y lo investigo, pues automáticamente la IA me da chance. Pero tengo que rebuscar esa información para confirmarla. ¿Sí? Total. ¿Verdad? Total. Porque de verdad yo no puedo arriesgarme. No. Es como decir, yo platico con usted y si quiero investigar algo, no lo tengo seguro y no podría arriesgarme a menos que lo vea lo vea escrito. Total. Yo no sé si es su punto de vista. Total. Igual. Sí, como le digo, yo considero de que lastimosamente estamos en países que todavía están como muy atrás en inteligencia artificial, pero la neurociencia sí está usando mucho la IA y es bien interesante el enfoque que les están dando, como usted decía. Posiblemente es por cómo está configurada.
¿verdad? A nivel de Guatemala, digamos, a nivel de de toda Latinoamérica, digamos. Seamos generosos con Latinoamérica. Sí, no, es que sí, se lo prometo. Sí. O sea, es bien interesante cómo funciona en otro tipo de países, y entonces uno dice, ya entiendo por qué a veces estamos como no entendiendo cómo es la realidad de otros países, ¿verdad? Porque cuando nos ponemos a hablar de tecnología, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tanto poder le vamos a dar también a la inteligencia artificial. Y todo también empieza a generar mucha especulación. Es una alimentación continua de información, pero creo que a veces la dimos toda, ¿no? O sea, hasta el momento es así como que hay gente que para dar un mensaje usa la IA. Y entiendo que se puedan usar bots y demás, pero sí, o sea, yo creo que al día a día está mapeado. Total. Retomando el tema de investigación, porque es tan interesante hablar de tanto con ustedes, la verdad. Muchas gracias. Gracias. Y es bueno que platiquemos a veces, pero hay que hacer más seguidos los podcasts. Perfecto. Como dijeran los youtubers, 1000 likes y estoy aquí. O sea, bueno, está bien. No, yo no revisé la última, pero nos fue bien. Yo estoy aquí, Pueblo Solola, comprometida con ustedes. Y creo que voy a retomar este tema de que es de Solola, porque si usted lo dice y lo enfatiza, es porque estamos invitando a que la gente que nos está escuchando o viendo se anime a leer, se anime a investigar. Y usted dice, pero es que solo con que nuestra comunidad lea, nuestra comunidad puede tener una diferencia abismal. Total. Obviamente usted estuvo en esta parte de Europa, saltando el charco, diría. Pero este charco nos descubrió a nosotros. Ellos ya tenían universidades. Total. Y ellos ya tenían toda esta área de gobiernos y demás resuelta en algunos, obviamente tantos conflictos, pero se nota cómo es que sí se puede ejecutar algo bien hecho, y allá está, en primera parte. O sea, ¿llevamos cuántos años cree usted de retraso acá? Omito ese dato. Pero es bastante. Es un montón. ¿Verdad? Es un montón. Pero estando aquí, tenemos el conocimiento y lo podemos emplear. Y le digo, nosotros en un punto de ver a nuestro alrededor, y digo, sí, estamos años luz, pero esos años luz dependerá de cada uno. Total. ¿Verdad? Totalmente, sí, mire, yo considero de que el problema es que aquí nos han como dado el miedito de la investigación, porque yo se lo decía a usted, o sea, desde un punto de vista de que pensamos que la investigación solo es buscar información y ahí murió todo, y no es así. O sea, es darle un seguimiento y dar herramientas o dar estrategias que puedan transformar básicamente los pedacitos en donde nosotros estamos, y la idea es esa, pues, o sea, poder traer la información y poder brindársela a los pacientes, que en este caso yo me enfoco en ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que quiero es que hasta cierto punto, en algún momento una catedrática de las que me estaba dando el curso de Frank nos decía, estamos en una pandemia, nadie se ha dado cuenta. Y yo digo, ¿qué pandemia? ¿Será el sarampión? No mentiras. ¿O será otro tipo de pandemia? Y ¿será decía, la digital? Sí, yo decía, pandemia digital, ¿qué está pasando aquí, no? Y dice, es la pandemia de la desconexión. Y a todos nos quedó así como, ¿qué está diciendo? O sea, nosotros estamos conscientes de que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer esto, que tenemos que el otro, pero realmente desde adentro estamos rotos. Y qué triste, qué triste. Y ella decía esa desconexión que hay, pero entendemos que el ser humano tiene diferentes áreas, ¿sí? Y entonces, ¿en dónde está la desconexión del ser humano? ¿Será el área espiritual? O sea, perdón, no voy a ofender a nadie, pero el área espiritual no es solo ir a la iglesia. Claro. Es trabajarla más internamente, ¿sí? Y tener una relación con Dios a la gran, así bien chilera, pues, ¿verdad? Y entonces, para eso no es solo un día, 2 días o 3 días, es la vida entera. Completamente. Yo ahí estoy de acuerdo. Creo que Dios nos dio la chance. Sí. Desde el primer día que estamos acá hasta el último. El último suspiro es hasta ahí llegamos el tiempo que Total. Dios nos ha dado. Total. Y se puede decir que es poco, y realmente no. Es mucho, pero lo desperdiciamos.
Total. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no tenemos un control a nivel mental, a nivel emocional, ¿verdad? Y no hay un clic. Entonces nosotros tenemos que buscar ese clic como para ser integrales y poder desarrollar pues lo que nosotros vamos buscando en nuestra vida. Y algo que mencionaba este amiguito también, ¿verdad, Frank? Era buscar un sentido. El sentido de la vida. El sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y yo lo interpreto como, ¿cuál es su propósito de vida? O sea, ¿qué viene a hacer este mundo? Y todos tenemos un punto de referencia. O sea, exacto. Con lo que usted está haciendo, se da cuenta de que se alimenta ese propósito. ¿Por qué? Porque se siente útil, porque se le hace fácil, y no cualquier persona se le hace fácil de pronto manejar ciertos aspectos. Pero ahí está, ¿no? Hay un engranaje y está buscando el otro y va caminando. Ese es un propósito. Total. A mí me encanta hacer esto, platicarlo. Y qué bueno que yo pueda platicar con usted. Muchas gracias. Es otro propósito, ¿no? Totalmente. Pero hay quienes no. Y hay ciertas distracciones que nos hacen, sí o sí, alejarnos de ese propósito. Más podríamos decir, estrategia, que requieren una pantalla ahora. Y que cada día nos dicen, no, la pantalla va a estar en nuestros lentes, la pantalla va a estar más... Y nos desconectan de nuestro ser. Total. Es triste al punto al que estamos llegando. Por eso le decía yo que me interesa todo esto de la investigación, porque si usted logra dar con el origen, todo lo demás se puede ir resolviendo poco a poco. ¿Sí? Y entonces cuando él habla de este sentido de, cuando él nos muestra su libro, ¿verdad? Del hombre en busca del sentido, pues ya entendemos, vuelvo a recalcar, campos de concentración, hablamos de la observación psicológica que él hacía con todas las personas que estaban dentro de él, o sea, de los campos, ¿verdad? La escritura tras la guerra, también que él pues estuvo viviendo, también cómo nace la logoterapia y de la logoterapia cómo nos lleva a la tanatología también. Que son dos de la mano, ¿no? Sí, pero son dos. La logoterapia básicamente es como la práctica de la teoría que él fundamenta, ¿no? Y la tanatología nace de la logoterapia, claro. Solo que esta es para como pues darle más intervenciones a las personas que pierden un ser querido. Entiendo, cerrar los casos difíciles. Totalmente. O entenderlos y ayudar a ese camino que tan difícil es. Totalmente, sí. Y digamos, como neuropsicóloga, ¿qué percepción tiene hoy y qué percepción tenía un mes atrás, 2025? ¿Cuál es la percepción y qué ha cambiado luego de la investigación y luego de entender a profundidad que esto que estamos viviendo, que esto que me está platicando, pues muchos espiritualmente lo logran. Sin la parte técnica. Totalmente. Y podríamos decir que la psicología es algo moderno, que se ha incorporado y que... Y la neuro más, es más reciente. Sí, o sea, no es que tengamos, en neuro no es que tengamos, la madre, 100 años antes de Cristo, cosas así, no. Posiblemente se practicaba así. Porque incluso eso estaba viendo yo en un documental que me parecen, así, ¿no? Que decían que Jesús ya practicaba neurociencia desde sus inicios. Es interesante, ¿no? Sí, yo me he puesto a la interpretación de Jesús y cómo hablaba y a quién le hablaba. Y uno se queda como, sí sabía hablar. No, pero él sabía exactamente cómo. Total. Y eso va a una profundidad. De decir el cómo y el por qué. En algún momento me puse qué CI pudo haber tenido él para tener la inteligencia tan avanzada de saber cómo interpretar y en qué momento poder hablar. Totalmente. Es impresionante. Yo creo que San Jerónimo, a la hora de la interpretación de la Biblia, de esa traducción, que muchos dicen, no, es que hay tantas cosas que se pueden haber perdido. Yo, una persona que dedicó su vida y que lo elevaron a categoría de santo porque hizo ese trabajo, aparte de algunos más, y entenderlo en el español nuestro, es de poder repasarlo y meditarlo. Totalmente.
Yo soy como más de la idea de la percepción que tenga usted. Porque, o sea, yo puedo entregarle, por ejemplo, esto, claro, ¿sí? Mis apuntes, pero yo lo interpreté de una forma y usted lo interpreta de otra forma. ¿Verdad? Y entonces yo siento que desde ese punto... la condición también en la que estemos. Sí. Y yo siento que desde ese punto se pierde como el origen del texto. ¿Por qué? Porque su interpretación puede estar argumentada en contra de la mía. Por lo que yo he vivido y por lo que generacionalmente puedo tener. Y lo que usted... Pero a eso podría yo decirle, Dios lo sabía. Ajá. Y nos habla de diferentes formas y maneras. O sea que es omnipresente en lo que uno puede hablar en el texto, porque muchas veces dicen, uno busca cierta iluminación del Espíritu Santo y ahí está. Total. O sea, es una palabra viva, a profundidad. Sí, totalmente. Y por eso le digo, es bien interesante y bien peculiar, porque considero que la Santa Biblia pues tiene las lecciones. Nosotros tenemos que interpretar y ponerlas en práctica. Porque, o sea, no es solo leer y quedarnos ahí, no. O sea, es de buscar y de poder usted también crear sus propias herramientas, porque lo que a mí me funciona a usted no le puede funcionar, o lo que a usted le funciona a mí no me va a servir, por ejemplo. Entonces yo considero que este es como el punto de partida para sacar mucha información. Claro. Porque como le decía yo, la ciencia básicamente no, en algunos casos o años anteriores, estaba no aceptando a Jesús dentro de las investigaciones. ¿Por qué? Porque lo miraban como algo de... No tienen como un argumento como para validarlo. Exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que las investigaciones tienen pasos, ¿verdad? El método científico. Entonces Jesús pues no utilizó el método científico, pero cuando usted va a leer cierto tipo de versículo, usted se da cuenta o sea, es genial, pues. O sea, él tiene muchas cosas escondidas en el texto que sí o sí nosotros tenemos que interpretar. Yo siempre le comentaba a mis papás, ¿verdad? A mí me costó leer la Biblia, porque no la entendía. Y entonces era como, estoy leyendo la primera parte. Y aparte que no se lee como un libro normal. Exacto. Estoy leyendo la primera parte y es como, ¿qué quiere decir aquí? Y eso no me deja pasar al siguiente. Y eso no me deja pasar al siguiente porque no comprendo, o que hay que poner este versículo, hay que irse a otra página y es como wow, impresionante, ¿no? Y entonces cuando uno ya agarra esto, como tal vez no es como una cosa de estudio y que no, sino simplemente comprender, porque y alimentación de exacto de la comprensión y la razón de uno. Sí, totalmente, ¿verdad? Entonces considero que tenemos herramientas que nos pueden ayudar a ser mejores personas. Lo que no entendí de su pregunta fue, hace meses atrás, o sea, ¿cómo estaba Suseli? Y meses ahora, pero ¿en qué ámbito? ¿O percepción a todo nivel? Yo creo que de todo, porque llegar a este lugar, primero por lo que representa en fe, y veo que es una persona de mucha fe, y segundo por lo que usted busca en su investigación, y tercero, obviamente, que se lo quiere trasladar a sus pacientes. Entonces, en todo. En todo. Sí, mire, a nivel laboral o profesional, considero que para mí esto pues fue, antes estaba con la idea de que tal vez podía conseguir las cosas, pero tenía que trabajar más, ¿sí? Y entonces ahora estoy con la percepción de seguir entregándole todo a Dios y que Él se encargue de hacer las cosas, ¿sí? Porque como le repetía yo, o le repito ahora, ¿verdad? Anteriormente le decía que yo todo se lo digo así como, si es tu voluntad, o sea, que se haga tu voluntad y no la mía, siempre. ¿Por qué? Porque yo puedo estar súper encaprichada con algo, ¿sí? Que no se va a dar, porque y obviamente no conviene. Sí, exacto. Entonces prefiero que Él las quite y que Él oriente mi camino a donde yo tengo que ir, ¿sí? Interpreto que es una mujer de mucha más fe ahora. Sí, a ese punto iba ahorita, al punto de Suseli, porque ahorita le estaba hablando del área profesional. Claro. Ahora, del área básicamente, si hablamos solo de Suseli,
percepción anterior, la niñita, la güirita de 6, 7 años que soñaba muchas cosas, está demostrando ahora que sí puede, solo para ella, ¿no? Al mundo. O sea, no, yo soy de la idea de que sí, que es solo un reto personal propio, ¿no? Entonces, que sí se puede, que sí puede ella lograr llegar a donde ella quiere, siempre y cuando tenga ese apoyo espiritual, ¿sí? No olvidar de dónde viene, ¿sí? Que es solo a dónde voy y por qué quiero hacer todo esto. Y pues trabajar muchísimo más en la humildad y en el amor y el compromiso con las personas que confían en mi trabajo. Claro. ¿Alrededor de cuántos pacientes actualmente? No puedo dar el dato. Pero sí. Digamos que tiene una agenda apretada. Pues gracias a Dios, sí. Y ahora no solo, ayer lo comentaba con una paciente y le doy muchas gracias a Dios porque cuando yo estuve en el país de Austria, pues abrieron las puertas para que me quedara de una vez trabajando allá. Y les dije que no, ¿verdad? Porque yo tengo compromiso en un solo lado. Y entonces lo único que se puede brindar ahora pues son sesiones en línea. Ellos aceptaron y pues ya tengo pacientes de por allá para trabajar. Para trabajar sí. con ellos. Entonces, le preguntaba la cantidad, no por el hecho de la magnificencia del trabajo, sino por la oportunidad que tiene con cada uno. Total. De dedicarle el tiempo necesario y que es algo que absorbe también un tanto de su ser. Sí. Y si cada vez que, como esta plática, yo digo, pareciera, pero es toda la atención suya y toda la atención mía, y así es, me imagino, dependiendo del caso, con cada uno para poder interpretar y entenderle. Sí. Eso requiere su energía, eso requiere esa parte espiritual, porque en muchos casos, usted lo va a ver de diferentes maneras, tanto el pensamiento y conducta como la parte de frenar de la mente, ¿no? Totalmente. O sea, usted en su materia, pero requiere esa dedicación. Sí, como le digo, mire, yo siempre, y mis papás, perdón que los menciono un montón, pero los pobres, a veces digo yo, están cansados de tanto escucharme, porque les digo yo a ellos que yo tengo un compromiso, y como le decía, yo sí sé, que entendí mi propósito, y entonces también siempre dije que Dios me utilice como un instrumento para el cambio de la vida de las personas. Tal vez no cambiarlas personalmente, ¿verdad? Pero si uno también puede contribuir a orientarlas para que ellas tomen mejores decisiones, pues que Dios nos siga utilizando para herramienta para este tipo de personas, ¿verdad? Claro, porque sabemos que los casos que usted trabaja, la razón y uno le cuesta interpretarlos o aceptarlos en el mismo núcleo y posteriormente enfrentarse a la sociedad, y son cosas distintas que, como podríamos decir nosotros, con ciertas podríamos decir habilidades ya explícitas, se nos hace un reto. Y ahora a alguien que de nacimiento traiga un tema y un propósito distinto, como que cómo se lo hallamos, o cómo se lo motivamos, cómo se lo trasladamos, cómo... Sí, es complicado, porque como le vuelvo a repetir, es ahí donde uno tiene que buscar las herramientas, porque uno como profesional no le puede decir, mira, lucha por tus sueños, anda por eso, porque para eso mejor se paga uno un coach, ¿no? Un coach motivacional, y pues usted decide si sí o no, pero yo creo que hay que llegar más a la parte interna, al poder desarrollar, poder brindar como esa lucecita que diga al paciente. ¿Qué hilos poder tocar? ¿Qué palabras poder decir? Totalmente, ¿verdad? Totalmente, sí.